Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, cómo detectar y evitar lo que nos es tóxico. Con tóxico nos referimos a aquello que es nocivo, dañino, que de alguna manera nos envenena, que amenaza nuestra calidad de vida y la de otras personas. De unos años para acá se comenzó a hablar de relaciones tóxicas para nombrar los vínculos injustos, asimétricos, abusivos entre personas. Pero pensemos que también podemos crear una relación tóxica con nosotras mismas. Un modo nuestro de vivir que incluya conductas dañinas que no tenemos tan claras. Una relación tóxica con los animales, con la naturaleza. ¿Cómo podemos intentar entender cómo sucede y cambiar? Les comparto una reflexión del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Cito: sobre todo, examinemos lo habitual. No aceptemos sin discusión las costumbres heredadas. Ante los hechos cotidianos, por favor, no digamos es natural. En una época de confusión organizada, de desorden decretado, de arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada, nunca digamos es natural para que todo lo que no está bien pueda ser cambiado. Para conversar está hoy con nosotros Irmgard Emmelheinz, escritora, traductora, investigadora y docente, autora de obras como Amores tóxicos, futuros imposibles, El vivir feminista como forma de resistencia y La tiranía del sentido común. También tendremos, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos ofrece nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Cuando las feministas jóvenes comenzaron a emplear la expresión mirar el mundo con gafas violetas, nos invitaban a detenernos y elegir nuevas maneras de mirar el orden del mundo. Maneras más justas, más cuidadosas de la vida humana, de la vida animal, más cuidadosas de la tierra que habitamos. Una nueva forma de decir lo que los feminismos de los años 70 llamó lo personal es político, para referirse a la interrelación entre lo privado y lo público, lo personal y lo social. Desafiar lo que se da por hecho después de siglos en los que las mujeres tuvimos escasas posibilidades de colocar en el centro nuestras reflexiones, nuestras necesidades, nuestras creatividades y aportaciones para construir sociedades más habitables. Cuestionarnos entre nosotras. Entre las tan diversas reivindicaciones propias a los distintos movimientos de mujeres, ¿cuáles son las más urgentes? ¿Cuáles son las luchas básicas que nos unen? ¿Cómo se relaciona la violencia hacia las mujeres y la violencia que ejercemos contra la naturaleza? ¿Nos alimentamos con productos tóxicos? ¿Respiramos aire contaminado? ¿Trabajamos en espacios más de rivalidad que de cooperación? ¿Cuáles son las condiciones que deseamos y elegimos más allá de las condiciones impuestas por el capitalismo? ¿Qué sigue después de las marchas feministas que han simbrado el país, mientras la violencia feminicida continúa imparable? ¿Cómo se rompe ese pacto patriarcal que nos oprime, no solo a todas, sino a casi todos? Bienvenida a la escritora, traductora, investigadora y profesora Irmgard Emmelheinz. Irmgard, mucho gusto. Gracias por venir. Gracias, Maritere, por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Estuve leyendo tu libro y lo que me llamó la atención, me pareció muy interesante, son una serie de ensayos, pero la constante, como tú mismo lo dices en tus entrevistas, es la toxicidad, eso que nos es tóxico. A mí me gustaría si comenzáramos hablando de lo personal, lo que es tóxico para una misma. No, yo empecé ese libro escribiéndolo a partir de un momento en que estaba como muy inflamada del estómago y me sentía físicamente muy mal, estaba como hinchada, estaba de mal humor, no tenía energía y en esa época estaba teniendo unas peleas espantosas con mi pareja y ahí como que empecé a pensar cuál era el lazo entre mis reacciones emocionales y mi lazo con mi pareja
y por qué estábamos tan mal si estábamos tan enamoradas y por qué nos estábamos matando si teníamos como unas ganas tremendas de hacer una vida juntas, ¿no? Y entonces como que yendo un poquito a terapia y yéndome un poquito para adentro, pues empecé a entender cómo varias estructuras que determinan nuestras vidas, empezando por el heteropatriarcado, el capitalismo, pero también las relaciones intrafamiliares, hacen como un cóctel tóxico que vivamos como rodeados, empapados, atravesados por la toxicidad, es decir, cosas que nos hacen daño. Y no es que se pueda hacer nada al respecto, solo se puede como manejar o administrar, porque pues queremos, por más que queramos desviar la mirada de un paisaje, por ejemplo, lleno de basura o de un río contaminado, no se van a ir y no lo vamos a poder sanar. Pero volviendo a ese, cuando dices, mi pareja y yo nos matábamos, o sea, ¿cómo se filtraba ese exterior? ¿Solo tenía que ver esa incomprensión temporal con el exterior que se filtraba o estaban pasando otras cosas? No, yo creo que tiene que ver con la historia de cada una, en cómo nos educaron y la relación con nuestras mamás también, porque la relación con nuestras mamás es nuestra primera vía de socialización y las dos tuvimos mamás profundamente violentas y las dos padecimos abuso sexual en la adolescencia y eso te marca y eso hace que digo, esto le pasa a la mayoría de las mujeres, es como el rito de iniciación al heteropatriarcado, siento que es como la condición de todas y de todes, como ser socializado en el abuso, ¿no? Y eso hace que vivamos con estrés crónica y epidemias de síndrome de estrés postraumático, que hace que seamos disfuncionales a la hora de relacionarnos. Específicamente, ¿cuáles eran los modos de violencia de tu mamá? Sí se me hace bien importante hablarlo, a mí me sucedió también, creo que a muchísimas mujeres, y es una especie de gran tabú. Es un gran tabú, y yo te voy a decir, después de este libro, pensar más terapia, ¿no? El proceso de sanación de mi microbiota y tal, estoy ahorita trabajando la sanación de mi linaje materno, ¿no? Mi mamá y sus hermanas que fueron como vitales cuando yo crecí. Yo creo que ella no lo hizo a propósito, fue la manera en la que ella fue educada y era como muy autoritaria, muy estricta y muy violenta, así de siéntate, cállate niña y te pones y te vistes así y te sientas así y hablas así, como deber ser del ser mujer, en el que nos educan las mamás como nos preparan para el heteropatriarcado, que viene con esta violencia, ¿no? O sea, mi mamá sí era como Joan Crawford en Mommy Dearest, así de, te dije que no colgaras la ropa en los ganchos Sí, nada más de aluminio y ¡pum! Vamos a explicar que esa es una película que hicieron a partir de la biografía de la hija adoptiva de Joan Crawford, que se llama Mamita Querida, donde la hija narra que su mamá fue particularmente cruel. Y que también luego rascas un poquito y la vida de Joan Crawford también es tremenda, ¿no? Entonces estamos hablando de ciclos de violencia y de trauma que son heredados de generación en generación hasta que hay alguien que decide romper con esos ciclos, ¿no? Pues que no es para nada fácil y como te digo, es como la manera en la que nos socializan para ser sumisas en el heteropatriarcado, ¿no? Siéntate, cállate, atiende al Señor, ¿no? Ponte bonita para el Señor. Sí, y eso viene con mucha violencia. Con heteropatriarcado lo que quieres decir es este orden que ha durado siglos, predominantemente masculino, donde ha habido una separación estricta en el cómo es ser hombre y el cómo es ser mujer. En el que las mujeres, por lo general, y la función reproductiva, la capacidad de criar y tener niños de las mujeres está puesta al servicio de los intereses de los señores, ¿no? Y del heteropatriarcado en general. ¿Cómo te atrapaste en los momentos del conflicto con tu pareja diciendo acá, a ver, el pleito no tiene que ver con ella, estoy depositando en ella cosas que tienen que ver con mi mamá? ¿Cómo supiste eso? En terapia. Porque íbamos las dos. No, pero cuéntanos la sesión. Hijo, y sí tengo que ir muy profundo, Mariteri. Déjame pensar. Tenemos como una semana, ¿eh? Ok. A ver, me acomodo. Sí, acuéstate. Yo creo que tenía que ver con ciertas expectativas que tenía ella hacia mí y yo hacia ella, que era
O sea, tú como eres mi pareja me tienes que cumplir en esto y si no te penalizo. Y entonces, o sea, como, y también como en ciertas situaciones ella tomaba el papel del señor, ¿no? Porque también ser una pareja lesbiana no es tan fácil en este sistema machista porque no hay roles preestablecidos. Entonces, y sobre todo cuando hay yo tengo una hija que está como en medio y entonces, pues, ¿cómo asignas los roles? Entonces la terapeuta de pareja nos decía, pues tú eres el proveedor y tú eres el ama de casa. Y yo reventaba de furia. Pero a mí no me interesa para nada ser la señora de la casa. O sea, yo trabajo, pero además me ocupo de la niña. Pero además, ¿cuál es Además, ¿por qué tendría que ser repartido de esa manera? Exacto, exacto. Entonces, sí hemos trabajado mucho en reinventar esos roles, ¿no? De señor, señora, y en fluir, y en tratarnos de complementar en las maneras de la personalidad que cada una tenemos. Entonces, yo como que tenía esa relación de ella con mi mamá también, porque necesitaba que ella me viera y que ella me cuidara y que me diera contención. Pero pues para ella ella sentía que yo le estaba invadiendo su espacio y haciéndole unas exigencias que ella no podía cumplir. Pues es una demanda fuerte, ¿no? Es una demanda súper fuerte. Sí. Hasta que yo lo entendí y lo empecé a trabajar y empecé como a aprender a no necesitar ser vista, a entender que esa necesidad era no mi yo de 5 vista, años. No tan vista. Pero no, que era una necesidad mía cuando tenía 5 años y que ya a mis 40 y tantos ya no tengo esa necesidad, ¿no? O que soy vista de otras maneras y desde otros lugares, pero no particularmente por mi figura femenina principal, digamos. Y también te digo, como a cumplir ciertas exigencias o a llenar ciertos huecos que pues ella no entendía ni cómo, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido un camino duro, pero muy bonito, porque pues ahí vamos. Nos vamos a interrumpir un tantito para ir a un corte. Regresamos. Regresamos, gracias por seguir con nosotros en esta conversación, cómo detectar y evitar lo que es tóxico. Entonces estabas contando, o sea, en resumen, tú tenías esa sensación de vacío, así de infancia, ¿no? Que te remitía a tus 5 años, y según descubriste, y esto te llevaba a una demanda que la otra persona no podía cumplir. Sí. Entonces había una decisión súper firme de continuar juntas, por suerte, ¿eh? Por suerte. Y del otro lado, ¿qué sucedía? Pues ella, yo siento que estaba mucho repitiendo su propio patrón, que es la historia de ella y de su mamá, que cuando su mamá cumple 25 años de casada y decide divorciarse del señor y salirse de la casa, él dice, muy bien, la hija también se va con la mamá y se van sin un peso. Entonces, pues mi pareja bien chica se tuvo que poner la pila, empezar a trabajar para mantenerse a ella y a su mamá, pagarse la carrera, porque el papá tampoco se la quiso seguir pagando. Y entonces era eso como de, pues entonces si no te cuadras, te largas. Entonces ella me corría cada tercer día de la casa con todo y con mi hija. Y yo te juro que me sentía personaje en cuento de Elena Garro, así perseguida y abandonada y sin dónde ir, ¿no? Hasta que también como que entendí no, a ver, este es mi espacio, aunque sea su casa, lo comparto con ella y también es mi casa. Y pues no me voy a quedar en la calle, no pasa nada. Pero eso me costó mucho y tiene también que ver con que muchos años fui nómada y no tuve casa, ¿no? Y esa sensación de no tener raíces creo que también me generó trauma y secuelas y que no había entendido hasta ese momento también, ¿no? Como que no tenía la capacidad de arraigarme y de sentirme protegida debajo de un techo, estuviera donde estuviera. O sea, tú, como efectivamente Elena Garro en la realidad de su vida, quiero decir, tú cooperabas en ese ser una sin techo, ¿no? En ese ser una sin techo. Tú colaborabas, lo necesitabas de alguna manera también. Sí, porque también, o sea, también a los 23 años me salí de mi casa sin volver a mirar para atrás, que tuvo un costo carísimo emocionalmente y materialmente. Y también como que muchos años me sentí desamparada. Entonces volvía a ponerme delante de ese desamparo una y otra vez, ¿no? Entonces estás en esa situación y según cuentas en tu libro, tú comienzas a reflexionar y dices, bueno, pero hay otras formas de toxicidad.
por ejemplo, Sí. la violencia contra las mujeres, Sí. ¿no? Los hombres depredadores. Sí. Que también está conectado con la manera en la que sostenemos la vida en el planeta. O sea, el hombre depredador tiene que ver con esta idea que surge después de la época medieval, en la que el hombre europeo se pone a sí mismo, se piensa a sí mismo como el centro del mundo y con derecho a conquistar todo lo que se encuentre encima del planeta y hacer imágenes y generar información y documentación y estudiar y catalogar y alimentarse sin devolver. Si tú miras las culturas no occidentales, hay como esta relación de reciprocidad con el entorno, con el medio ambiente, con la naturaleza. Es, si yo tomo, devuelvo de alguna manera para mantener el equilibrio en los ciclos de la vida. Pero después de 500 años, desde que se inventó la idea de que el señor blanco es dueño del planeta y de todo lo que existe, inclusive las cuerpas de las mujeres, pues por eso estamos al borde del colapso medioambiental y de toda la vida humana en el planeta. Entonces, esa depredación también del hombre hacia los cuerpos de las mujeres tiene también que ver con depredar a la tierra para alimentarnos, es decir, el sistema agroindustrial de producción de comida, las granjas de animales para comer con proteína, que además ni necesitamos proteína, pero también... No, y que son brutales. Sí, que son brutales. Que tiene que ver también con el derecho a deforestar y no volver a sembrar árboles, ¿sabes? Como ese derecho a adueñarse. Ahorita a mí me parece muy tremendo lo que está pasando, por ejemplo, en el Amazonas, que creo que cada minuto tiran cientos de árboles en la selva del Amazonas y que activamente los campesinos que viven ahí que están haciendo quema para transformar sus tierras para que... vengan a traer ganado para alimentarnos de carne, no venderla en los mercados globales y dicen, si él sí, ¿por qué yo no también? Entonces, eso quiere decir que vivimos en una colectividad sumamente rota, que está sostenida, te digo, en esa depredación, en yo me chingo al otro, yo me chingo a la tierra, yo me apropio, yo tengo derecho a destruir. Sí, Y como eso si el futuro no existiera. Y esa violencia está ligada a la violencia a las cuerpas de las mujeres, directamente. Con eso vamos, nuestro fetiche de hoy, acompáñame a verlo. Conocemos la historia, la estatua de Cristóbal Colón fue retirada de su rotonda en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. El espacio quedó temporalmente vacío. La propuesta de colocar allí la cabeza monumental de una mujer olmeca no funcionó. Entonces tuvo lugar ese hermosísimo acto simbólico que creo que a muchas personas admiramos y celebramos. Diversos grupos de mujeres independientes y colectivas tomaron el espacio. El 25 de septiembre de 2021 atravesaron la ciudad en sus bicicletas, según constatamos en las fotos que circularon más tarde. Llegaron a la rotonda cargando un algo misterioso cubierto con una manta y cargando una escalera. Hasta donde vimos, subieron 5 de ellas y colocaron sobre el zócalo la figura de una mujer morada, el color de los feminismos, con el puño en alto y la palabra justicia escrita en su cuerpo. Ese día renombraron la rotonda Glorieta de las Mujeres que Luchan, y así se llama el frente en el que se organizaron. Participaron sobrevivientes de violencia misógina, colectivas de madres de víctimas de feminicidio, mujeres buscadoras de personas desaparecidas, defensoras de la tierra, colectivas feministas. Se le llama Antimonumenta y el nombre está muy bien elegido. En una avenida que conmemora con solemnidad a los héroes de la patria en masculino, en una zona lujosa de edificios que casi tocan las nubes y son toda una exhibición de poder, la figura pequeña, frágil de esta mujer con el puño en alto exigiendo justicia se convierte, por contraste, en una imagen conmovedora y telúrica. La foto se la debemos a Anita Álvarez Velasco. Entonces volvemos. ¿Qué te parece a ti la Antimonumenta? Cada 8M voy a darle mis respetos y a honrarla, sí, claro, y agradecer que está ahí, ¿no? Porque simbólicamente ahí sabemos por qué están todas las mujeres y me parece un símbolo clave de resistencia del movimiento feminista hoy en día, ¿no? Como que ahí se consolida, se cristaliza todo, el anticolonialismo, las reivindicaciones de las mujeres violentadas, de las madres buscadoras y de las desaparecidas, ¿no? Entonces ahí sí es como el símbolo más importante de la lucha de las luchas feministas en México. Y tememos que la retiraran, fue una gran decisión que la dejaran en ese lugar en el que tiene que estar.
Entonces volvemos a lo que nos estabas contando. O sea, hay formas de depredación generalizadas. Hay formas de depredación generalizadas que son con las que estamos sosteniendo nuestra propia vida en el planeta, ¿no? Podemos hablar que en el campo de la producción nos enseñan a sobresalir por encima de los demás. O sea, vivimos literalmente en los juegos del hambre. Si no aplasto a la de junto, no voy a obtener la chamba o la publicación o el reconocimiento. Entonces, eso también se está convirtiendo como en una versión extrema del individualismo, donde no hay espacio para la solidaridad, la empatía, el cariño, el entendimiento. Y pues eso nos está llevando directamente al apocalipsis, ¿no? A lo que sentimos como apocalipsis. Sí, esto nunca vi los Juegos del Hambre, perdón, pero me imagino que es como... Ay, es una peli tremenda en la que los ricos se divierten viendo a los pobres matarse a ellos mismos y estar en peligro para que uno gane un premio y ingrese en el mundo privilegiado, si quieres. Es como una analogía del presente tremenda, ¿no? De las relaciones en el capitalismo. Eso y hay un término del filósofo alemán Marx que llamaba alienación. Y él decía, con la industrialización, o sea, con la invención de las máquinas y con la invención del trabajo manual y con la introducción de un salario, cambian radicalmente las formas de socialización, se destruye la comunidad y empezamos a desconocer a los otros, a desconocer al vecino, a desconocer a los demás. Y hay otro filósofo que me gusta mucho que se llama Félix Guattari, que él habla de una crisis de relacionalidad, ¿no? Entonces ya para relacionarme con el otro, acabo metiendo un juicio con el vecino. El vecino se hace perro popó en mi casa. Entonces ya no tenemos la capacidad de, oye, vecino, de hablar las cosas cara a cara, de frente, tener una relación personal con las personas, sino que metemos a la ley, a la policía o a la violencia. Y eso pues me parece tristísimo, ¿no? Lo roto que está todo. Y esa violencia también se refleja, por ejemplo, en el bullying en las escuelas de los niños, que luego es, ¿y por qué se bullean los niños? Pues miren, nada más afuera. O sea, el país, hay básicamente una guerra civil invisible. Los papás se están matando. Pues ¿cómo no se va a reflejar en el ámbito de los niños? ¿No? ¿Cómo nos sorprende que un niño entre una pistola en la escuela? Pues está reproduciendo el mundo de afuera en su microcosmos. En esto de la violencia del hombre depredador contra las mujeres, hay una especie de cobranza, ¿no? Que tengo la impresión que tiene también que ver con las exigencias del capitalismo y de la división de roles que cada vez más hombres se sienten incapaces de cumplir. Claro, porque, pues, mira, desafortunadamente en México somos el país donde se surge el término feminicidio. Por primera vez se empieza a hablar de feminicidios en esta época. Y es cuando las mujeres, la emancipación de las mujeres que trae el neoliberalismo, ¿no? Que las mujeres salen a trabajar a la maquila y tal, se desplazan para empezar a generar dinero, se empiezan a independizar. Eso genera inseguridad y violencia en los hombres, que al golpearlas, al violentarlas, al violarlas, las adoctrinan a un deber ser sumiso ante el heteropatriarcado, ¿no? Entonces, es un mensaje para las otras. Y tienes razón en el asunto de la emancipación. Si pensamos que comenzó en Ciudad Juárez en los años 90, justamente con las jóvenes que trabajan en las maquiladoras. Y fueron las que empezaron a desaparecer. Cuando el término feminicidio ni siquiera sabíamos que iba a tener que ser creado. Así de grave fue después. Pero fíjate, hay algo más tremendo que está detrás ahí también, que es la primera vez históricamente, en la historia reciente que hablamos de feminicidio, es en la época medieval con la persecución de mujeres. Entonces, la persecución de las mujeres o la cacería de brujas... De supuestas brujas. Sí. Viene con la persecución de los judíos. En 1492, la expulsión de los judíos de España y de los musulmanes, que viene también con la violencia de género, ¿no? Es como la cuna del colonialismo. Y en esa época, las mujeres... Bueno, en esa época lo que ocurre es la transición de un sistema de tenencia de la tierra colectivo a la época feudal, en la que un
terrateniente, un señor se apropia de la tierra y esclaviza a los campesinos para que sean sus siervos. Y en esa época las mujeres también son una amenaza porque ahí las mujeres son las que tienen los saberes medicinales. Ellas son las parteras. Ellas son como las comunicadoras en las comunidades que hacen los arreglos, las negociaciones. Los saberes medicinales y los saberes del disfrute sexual de las mujeres. También. Porque eso era lo propio de la partería también. También. ¿No? Y entonces se empiezan a ver las mujeres como una amenaza, a acusar de bruja y a la hoguera, ¿no? Entonces, si te fijas, es el comienzo del capitalismo, la cacería de brujas en la época feudal, cuando empieza. Y aquí es en el neoliberalismo que empieza otra ola de centralización de la tenencia de la tierra, de los bienes de producción y de concentración de riqueza, se hace mucho más extremo, ¿no? Nos interrumpimos tantito. Vámonos a las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿qué significa y cómo se logra romper el pacto patriarcal? Y después nos vamos a un corte. Para mí, romper el pacto patriarcal significa también romper nuestros esquemas mentales, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y así podemos cambiar un poco el entorno. No solo es manifestarse contra el machismo, sino también hacer cambios reales en la familia. Yo creo que el primer vínculo en la familia, con los hijos. El pacto patriarcal se rompe desde el hogar. Ejemplo, yo soy mamá y trato de educarlos de igual manera. Nadie tiene más derechos, nadie tiene menos derechos. Tengo un niño, tengo una niña y los dos por igual lavan platos, hacen quehacer. La misma tarea. Romper los estigmas, ¿no? No por ser mujer no vas a ser ingeniera, no vas a ser doctor, no vas a ser mecánico, no vas a tener una profesión que ya se haya desde épocas atrás, pues para los hombres, ¿no? Siento que desde ahí se empieza, que las profesiones no tienen género, los colores no tienen género. El pacto patriarcal es lo que mantiene la impunidad entre pues varios crímenes de género, ¿no? Y lo que significa para mí es pues no hacernos conscientes, yo creo que también como pues comunidad, de cómo pues mantener en impunidad a muchísimas personas, pues también nos puede llegar a afectar a todos, ¿no? Seguimos conversando con Irmgard Emelhans. Nos estás hablando del neoliberalismo. Ok, si nos puedes explicar, porque te tuve que interrumpir. Ok. Bueno, lo que ocurre con el neoliberalismo, estamos hablando que trajo como un espacio para que las mujeres nos emancipáramos e ingresáramos directamente al mercado laboral. Pero ¿qué crees que pasó? Esa fue la lucha de las feministas de los años 70, las que llamamos de la segunda ola, que lucharon por tener la opción de o dedicarse a tener hijos y cuidar la casa o salir y realizarse en una profesión y ganar un salario como los hombres. Eso para los 90 ya se había masificado, si quieres, pero con lo que nos encaramos las mujeres fue con que nos quedamos con la doble responsabilidad de traer un segundo salario a la casa y de cuidar la casa y de criar a los hijos. Sí, entonces, o sea, doble jornada. Y entonces el neoliberalismo también nos trajo un feminismo un poco engañoso, que nos dieron los medios de comunicación en el que ser feminista se transformó, en vez de luchar por el aborto y los derechos reproductivos, por igualdad en el campo de trabajo y en la política como ciudadana, como trabajadora, se transformó en acceso al consumo. Entonces yo me compro la ropa que me gusta y me voy y me emborracho con mis amigas, eso significa ser feminista, o soy promiscua, eso significa ser feminista. Si fueron las maneras en las que el neoliberalismo, siento, se apropió del movimiento y nos los escupió como consumo, ¿sabes? Entonces, y durante todo este tiempo no salieron a la flor de piel las violencias y al espacio público que seguían adoctrinando a las mujeres a ese deber ser mujer bajo el heteropatriarcado. De hecho, hay muchas mujeres que dicen que el feminismo ya no es necesario, cosa que decirlo en México... Imagínate. Digo, porque no estamos en Finlandia o en Nueva Zelanda, ¿verdad? Decirlo en México a mí me parece una enormidad. Y es como si omitieran esta parte de las violencias. Es que yo te voy a decir, Maritre, yo fui de una generación que salí a la vida en los 90, si quieres, y yo sentía que
las feministas ya habían librado muchas batallas y que yo ya tenía el camino libre. Hasta que me di cuenta que no, hasta que me di cuenta que tenía que honrar a mis ancestras y ver dónde había que retomar la lucha. Pero yo sí entiendo a esas mujeres que dicen que el feminismo ya no hace falta hasta que te topas con pared con algo. Porque además el feminismo de consumo es muy, muy engañoso, ¿sabes? Y es muy seductor. A ver, cuéntanos. Pues eso, que te digo que te dan permiso de ser promiscua, de consumir todo lo que quieras y de operarte todo lo que quieras, ¿no? Como mis alumnas me preguntaron un día si Bárbara del Regil era feminista porque decía que no comer tacos era feminista. ¿Cómo? Mantenerse delgada sin comer tacos era feminista. Mis alumnas pensaban que Bárbara del Regil tenía razón. Entonces, es lo pues, más desconcertante que he escuchado ya en mi sé, entera no, ya vida. sé, ya sé, La ya relación entre el taco y la liberación de las mujeres. Exacto, pero te digo, esa es una de las formas engañosas que ha tomado lo que es el feminismo. La Ya cualquier comercialización cosa. de un movimiento. Exacto. Pero también al grado que estaban tan confundidas mis alumnas, entonces, pues a ver, no hay que hablar de el deber ser de las mujeres físicamente en el heteropatriarcado, como es Bárbara del Regil, vigoréxica, haciendo mucho ejercicio y estando flaca. No, a ver, hay miles de formas de ser mujer, no hay un solo cuerpo, no, y no hay que ser vigoréxicas y sí podemos comer tacos y tal. Entonces, el feminismo se transformó y fue reproducido por la cultura popular de muchas maneras, si quieres. Como caricatura Como también. caricatura, y por eso hay que, yo diría, como de las cosas que hay que hacer, insertarlo en la educación, pero desde kinder. O sea, yo no podía creer que mi hija, que estaba en un colegio privado progresista, había esquina de juguetes masculinos y esquina de juguetes femeninos. Cocinitas, muñecas, carriolas, cunitas y camioncitos, carpintería, ya sabes. Y yo decía, no puede ser. Y ahora viene mucho más, justamente porque se convierten en nichos de consumo. Los roles de género ahora se instruyen de manera mucho más agresiva. O sea, yo sí veo que mi hija vive en un apartheid con sus compañeros niños, que los niños es videojuegos, violencia, y las niñas es maquillaje, tiene 13 años, maquillaje, la ropita, la música pop y los bailes en TikTok. O sea, sí habitan universos radicalmente distintos. Y eso Como me preocupa. en los años 60. Es que es muy impresionante. ¿Y eso cómo se transforma? ¿Cómo se transforma? Pues te digo, haciendo clase de perspectiva de género desde primero de kinder hasta la universidad. Y hablar y hablar y hablar y educarlos en eso, que no sea solo clase de educación sexual, sino que sea clase con perspectiva de género y pedagogía también de la pornografía, porque ahora para las niñas la sexualidad es la pornografía y es lo único que entienden por sexualidad, lo cual me parece tremendo y violentísimo también, ¿no? No te entiendo. Pues es que ahora ya los niños aprenden más del sexo viendo videos Por en las redes. internet, por las redes, y entonces ven pornografía y ellos entienden que eso es el sexo. Y cómo es la pornografía, pues son ciertas expectativas de performance tanto de hombre como de mujer, como ciertos roles también a la hora del sexo. Y eso los marca. Y entonces ahora pues los niños sienten que tienen que penetrar y las niñas estar así y gritando de placer. Pero no es ahora, entienden. o sea, eso es lo que sucedió siempre. Más bien yo esperaría que hubiera habido un cambio, ¿no? Ahora, desde las familias también, porque digo, ellos pueden ver lo que quieran, ¿no? Pero uno tiene palabras para comunicarse con sus hijas y con sus hijos y para explicarles historias de amor, ¿no? Y cosas de esas. Yo sí siento que antes, a pesar de que había esa sexualidad también predeterminada, las cuerpas eran más libres y había más campo para la experimentación y intercambiar fluidos y afectos. Yo siento que desde la pandemia del COVID hay esta fobia de los otros y los jóvenes siento que tienen muy poquitos encuentros sexuales ahora, ¿no? Porque están aterrados, siento. ¿Y cómo piensas en todas estas formas de toxicidad? Porque tú haces propuestas en tu libro, ¿no? Sí. En tu libro de análisis y de propuestas. ¿Cuáles son? Pues la principal es, mira, yo mucho tiempo escribí pensando que a través de la escritura iba a poder cambiar el mundo. Y un poco sí, pero realmente no. Hasta que entendí que tenía que trabajarme a mí y cambiarme a mí para desde ahí empezar a pensar en el futuro. O sea, ya no se trata de cambiar al mundo, el paradigma es cómo vamos a habitar el futuro
lleno de toxinas, de microplásticos en nuestras cuerpos, de disruptores endocrinos y de hormonas artificiales también que consumimos consciente o inconscientemente. Lo que decíamos hace rato también de los antidepresivos y otras sustancias que cambian las cuerpas, la morfología de las cuerpas. De Nuestros redes sociales medios que ambientes también contaminados envenenan. y llenos de basura, de veneno, sí. El teflón, ¿no? Sí, y de miedo a las otras personas. Y de miedo a las otras personas. Entonces, tenemos que empezar a administrar la toxicidad en nuestras propias cuerpos, en nuestra propia historia, en nuestras propias relaciones, para ahí convertirnos, y te lo digo desde un lugar muy utópico, convertirnos en microcosmos de cambio, ¿no? Pero a partir del yo y del entorno inmediato. Hasta que se puede extender a la cuadra y de ahí como en círculos concéntricos para afuera. Yo también creo que así tiene que funcionar. Sí. Y haciendo una crítica brutal al individualismo, ¿eh? O sea, es pensarse a la toxicidad en el yo, pero en relación a los otros y al entorno. Siempre relacionado, no como un yo aislado, como un individuo autónomo. Pero es complicado mirarse una misma. Y es complicado analizarse y saber por dónde una quiere comenzar a cambiar, porque el punto es que para eso hay que detectar qué es lo que no está funcionando. Y si hemos estado acostumbrados a un no funcionar de la misma área de nuestra vida durante años y años, ¿cómo sabemos que eso está mal? Hay una naturalización de lo que nos daña. Así como las personas tiran el plástico, ¿no? O hay una marcha y después aquello es un tiradero, vas a la playa y las personas se van y es un tiradero. Así tenemos tiraderos interiores. Así es. Y nos acostumbramos a vivir con dolor crónico, de corazón y de otras partes del cuerpo. No sé. Está rudo. Porque también como me pasa que veo gente a mi alrededor que está sufriendo mucho y no los puedes ayudar. O sea, no hay manera de enseñarles un caminito, de darles una luz, porque la gente también tiene sus propios caminos y se van descubriendo y evolucionando, y hay gentes que dices, pues nunca van a evolucionar. ¿Nunca qué, perdón? Nunca van a poder evolucionar. Eso está Pero, tremendo. ¿tú crees que eso existe? Yo creo que eso existe, pero sí creo que todos tenemos el potencial de cambio y de evolucionar. Claro. Nos vamos a las plazas y a las voces. La pregunta fue, ¿cuáles son algunos de los logros obtenidos por las luchas feministas? Y después nos vamos a un corte. Algunos logros obtenidos de la lucha feminista, pues que nosotras podamos estudiar, podamos votar, que tengamos igualdades, incluso yo creo que en este punto un poco de beneficios, pues gracias a la lucha de las mujeres que se hizo, y yo creo que esos son los beneficios que tenemos. Diferentes leyes que pues al final del día no solamente nos protegen a nosotras como mujeres, ¿no? Hay que recordar que cada vez que se reconoce un derecho, no solamente se reconoce este derecho para una parte de la población, sino que pues, para todos, ¿no? Y todas. Creo que los logros obtenidos de la lucha feminista son la legalización del aborto, también puede ser el voto de la mujer y que la mujer sea reconocida científicamente. Uno de los más importantes, creo yo, fue que tenemos hoy voz y voto. Considero que es algo que, wow, que nos abrió la puerta a muchas cosas a las mujeres. Intentar cambiar lo que es tóxico es también una elección personal. Me ibas a contar, bueno, mientras nos fuimos, me estabas contando de un viaje que hiciste en 2008 por primera vez a Palestina, porque luego has regresado muchas veces. Sí, bueno, es que no podemos no hablar de Palestina, tú con tu fustán divino y tus joyas. No sé cómo vamos a regresar como humanidad colectivamente después del grado de este genocidio, Maritere. Me tiene deshecha lo que está ocurriendo ahorita en Gaza y como esa impaciencia de qué hacer y cómo hacer, ¿no? Y bueno, pues les mando tarjetas SIM para que se puedan comunicar y como cositas se pueden hacer así. ¿Sabes qué es terrible? Porque me hiciste pensar
en la frase de Adorno cuando dijo no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Bueno, Y sin embargo se escribió poesía y sin embargo las tragedias siguieron sucediendo. Es decir, es como si no hubiéramos aprendido como humanidad. así es. Y yo fui a Palestina porque fui a escribir mi tesis de doctorado y yo quise ir a hacer investigación empírica a los territorios ocupados para hablar de cine sobre del conflicto. Y de repente pues, me encontré ahí con gente maravillosa, súper acogedora, generosa, ¿no? Son excelentes anfitriones. Y tuve una experiencia súper bonita, a pesar de como todas las capas de violencia que están ocurriendo ahí todo el tiempo. Y ahí la gente sí está súper mal, epidemias de ansiedad y de depresión. Y pues los adolescentes claramente también están muy enojados, además de que no ven opciones de futuro y tal. Y pues yo estando allí me hice novia de un palestino y de repente me encontré como reproduciendo mi historia familiar en Palestina. Imagínate qué fuerte. Entonces, pues eso es lo que dicen, ¿no? Si no trabajas... No, pero a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Pues así. No, pero es que como no conozco tu historia familiar, no sé exactamente. O sea, ¿qué es lo que tú te cachaste reproduciendo? Pues la relación con mi papá alcohólico. Yo ahora tenía un novio alcohólico palestino, ¿no? Que O sea, además, te fuiste hasta allá para más de lo mismo. para regresar Eso hacemos. a mi Es que historia sí, es que familiar. eso hacemos, sí. Eso hacemos. Entonces, el punto es que si no te trabajas, tu historia se repite y se repite y se repite. Y yo, como otra de mis utopías que lanzaría ahí por ahí, es que la terapia psicológica fuera disponible para todos, ¿no? Que fuera parte de los servicios de salud. Aunque también hay foros como AA y Al-Anon, que es gratuita, donde vas a terapia de grupo, que también es como muy útil o muy necesaria. También hay estas figuras que son los consteladores o las consteladoras, que es una forma también de hacer terapia de forma colectiva. Y así es. también cambiar nuestra manera de pensarlo, porque vivimos en una cultura donde muchas personas responden, pero yo no estoy loca o yo no estoy loco. Los locos no van a terapia. Lo que pasa necesitan es que otras cosas. ¿no? Necesitamos otras cosas y parte del problema, a mí me gusta leer mucho a un médico canadiense que se llama Gabor Maté, y él dice que toda la cultura moderna está orientada en producir individuos. ¿Y qué es el individuo? Una persona que se piensa a sí misma como autónoma, sin necesidad del sustento o de depender de los demás para existir y para sobrevivir y para tener éxito. O sea, lo imposible. Lo imposible, pero entonces para criar ese individuo, ¿qué hacemos? Mandamos al niño a dormir a su cuarto a la cuna, lo destetamos o ni siquiera le damos chichi. Y eso que va generando cadenas de trauma en el sistema nervioso de los bebés. Porque no sé si te acuerdas de esa técnica, el método Farber, deja al niño en la cuna a que llore, hasta que se calme solo y se aprenda a dormir. No, los bebés recién nacidos no aprenden a dormir llorando hasta el cansancio, más bien se truena su sistema cognitivo. Exacto. Y se funden. Entonces, pues es un enorme nivel de abandono dejar llorar a un bebé en una cuna. Exacto. Me parece inaceptable y no entiendo cómo pudo haber proliferado semejante idea. Pero así fuimos criadas y así seguimos criando a los niños, ¿no? Como en esta idea de producir individuos autosuficientes, buenos trabajadores para el capitalismo, independientes, etcétera. Y que no delatan, ¿no? Porque yo creo que más bien como domesticar. No humanizar, sino domesticar. Exacto. ¿Me acompañas a las recomendaciones? Vamos a las recomendaciones. De libros y películas, ok. Los libros, Amores tóxicos, Futuros imposibles, El vivir feminista como forma de resistencia, de nuestra invitada, y también de Irmgard, La tiranía del sentido común, la reconversión postneoliberal en México. Nos vamos después a las películas. La relación tóxica con uno mismo. La película Adiós a Las Vegas o Viviendo Las Vegas, dirigida por Mike Figgis. Ben comienza a deslizarse hacia la autodestrucción después de que su esposo lo abandona, pierde su trabajo y se va a vivir a Las Vegas. Lo único que desea es alcoholizarse, destruirse. Allí conoce a una trabajadora sexual que se enamora de él. Ella sabe que no puede detenerlo, por más que lo intente. Ben ya decidió matarse. A fuerza de beber, ella con una enorme ternura lo acompaña hasta el final. Es una gran película. La destrucción personal y social, El Guasón, dirigida por Todd Phillips. Arthur es una persona perturbada por una relación más que tóxica con su madre cruel.
Vive sitiado por la violencia de Gotham, que con el tiempo desata su propia violencia y su delirio de venganza. Es una película muy compleja que hay que ver más de una vez para entender cómo los hilos de las crueldades vividas en la infancia producen personas deshumanizadas y la suma de personas deshumanizadas genera sociedades crueles. Está en Prime Video. Las relaciones tóxicas de pareja, secreto de un escándalo, también se llama Mayo-Diciembre, dirigida por Todd Haynes. Gracie, una profesora de 36 años, inicia una relación amorosa con Joe, su alumno de 13. Ella va a la cárcel por abuso sexual a un menor, 7 años. Pero mientras está en la cárcel se embaraza y Joe es padre, no recuerdo bien, a los 14 años. Cuando sale de la cárcel comienzan una vida en común, tienen 2 hijos más y forman una familia que ella describe insistentemente como muy feliz. 20 años después del inicio de la relación, una actriz los visita para conocerlos porque va a encarnar a Gracie en una serie de televisión. Y es ahí donde Joe, por primera vez, se permite pensar que quizá no es tan feliz como su esposa decreta, que quizá el abuso temprano lo colocó en una situación de sumisión ante su esposa que no se ha atrevido ni siquiera a cuestionar, mucho menos a romper. Es interesante, está en Prime Video. La destrucción por el odio de una etnia hacia otra. Hotel Ruanda, dirigida por Terry George, tomada de una historia de la vida real. Sucede durante la guerra civil en Ruanda, la persecución y masacre de los ciudadanos tutsis a manos del ejército y los extremistas hutus. En 100 días, 8 millones de personas fueron asesinadas. La destrucción de la naturaleza y el asesinato de defensores y defensoras de la tierra. El guardián de las monarcas, documental dirigido por Emiliano Rupra de Fina, narra la vida y la lucha del ambientalista Homero Gómez González, protector del santuario de las mariposas monarca en Michoacán. Y también narra todos los intereses que afectó por insistir en su trabajo de preservación de las mariposas y su hábitat. En 2020, Homero fue víctima de desaparición forzada, fue asesinado. El documental está en Netflix. ¿Puedo dar una recomendación? ¡Claro! La exposición Sinapse de Lorena Wolfer en la Galería Domicilio en la Colonia Escandón, en donde ella habla de su deterioro cognitivo en relación al abuso sexual que sufrió desde niña y a lo largo de toda su adolescencia. Brillante la expo. Bueno, Lorena es maravillosa y brillantísima. Sí. Estuvo acá en una entrevista. ¿Hay algo más que nos quieras comentar? Y gracias por recomendar a Lorena. También les recomendaría la película Titanio de Julia Ducournau. Fue muy premiada hace 2 años en Cannes. Y es sobre una personaje que también es como socializada en este entorno de violencia y lo único que ella hace es reproducir esa violencia hasta que en una situación muy inesperada encuentra cariño, amor y comprensión. ¿Titanio? Titanio. Ok, hoy a la noche la voy a buscar. Julia Ducournau, una directora joven francesa bellísima que además ahora está muy de moda un formato que se llama el horror corporal, el body horror, así como la literatura de Mariana Enríquez, pero a lo visual, como un poco gótico. Entonces, pues ese es el género que adopta esta cineasta, Julia Ducournau, como un gótico horror corporal, para narrar estas violencias, ¿no? Y cómo se van reproduciendo. ¿Algo más que nos quieras comentar? Y gracias por las recomendaciones. Pues yo te agradezco muchísimo la invitación y cuando quieras, vengo feliz. Muchas gracias. Muchas gracias a la escritora, traductora y docente Irmgard Emelheim por esta conversación. Gracias a ustedes por invitarnos a sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.